El segundo Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora. 3 sedes: Madrid, Zaragoza y Cali, Colombia. ¿No lo oyes? Escaísmo. Serie que se llamaba Historias. Y ese fue mi primer contacto con el mundo de la ficción sonora. Ahí tuve la gran suerte, la oportunidad de rodearme de gente como Roberto Cruz, como Lourdes Guerras, como José Antonio Ramírez. Y la verdad que yo no sé si eso fue el detonante o fue algo muy importante en mi vida profesional, porque he seguido ahí, en el mundo de la radio, y siempre muy vinculado al mundo de la ficción sonora. Como decía, en estos años, en mayor o menor medida, siempre Radio Nacional ha estado ahí muy cerca de este género. Nosotros, desde los últimos 5 o 6 años, hacemos cada año 2 adaptaciones de 2 obras, gracias a Obra Social Caja Madrid y a La Casa Encendida. Empezamos haciendo títulos más clásicos y luego pasamos a títulos más cercanos a los géneros de humor y del terror. Hicimos Drácula, Psicosis, La vida de Brian, el último que hicimos, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Y la verdad es que tienen buenísima acogida. Siempre los retransmitimos en directo, los hacemos en La Casa Encendida, los retransmitimos en directo por Radio 3, luego por Radio 1, salen en el programa de madrugada, pero siempre han tenido, como digo, muy buena acogida. No contamos con un cuadro de actores como se contaba antiguamente, pero sí contamos con muy buenos actores, y a esos acompañamos casi siempre en cada radioteatro de un par de nombres destacados del mundo de la interpretación, para que de algún modo tenga más eco del que tiene. Y han pasado nombres tan importantes como José Sacristán, Alex Angulo, Nancho Novo, Fran Perea, Lluvia Rojo. Y lo dan todo. Yo he tenido la oportunidad en este último, en El Mundo Feliz, de estar desde los ensayos hasta la puesta en escena, y la verdad es que tanto actores profesionales como equipo técnico, como gente de Radio Nacional, lo viven con tanta intensidad, con tanta seriedad, con tanta profesionalidad, que dices, aquí hay algo más que ficción, hay algo más que radio, y hay magia y hay ilusión sobre todo. En la presentación de este congreso hace unos días dije que ya andábamos metidos en el siguiente título. No pude dar entonces el título, hoy sí lo puedo dar en primicia. Lo que no puedo dar es la fecha, hay que ir dosificando las cosas. Y es un título de Philip K. Dick, que es lo que dio pie luego a la película de Blade Runner, que es Sueñan los... ¿cómo es? No, Sueñan los alienígenas con ovejas eléctricas. Pues eso lo vamos a hacer en unos meses. Ya tendréis información a través de Radio Nacional. Y hablando de títulos, hay otro título en el que nos hemos involucrado y hemos apostado ciegamente por él, que es Piratas, Bucaneros y Corsarios, dirigido por Isabel Ruiz Lara, que también va a consistir en una serie de capítulos, 13 capítulos concretamente, un serial que emitiremos por Radio Nacional, que hoy vais a tener la oportunidad, aquellos que se queden, y desde aquí invito a que se quede todo el mundo, a partir de las 8:30 vamos a poder bucear en ese mundo de los piratas, y como digo, pues hemos apostado fuertemente por él. Nuestra intención es seguir haciéndolo mucho tiempo, muchos años, de un modo u otro, y como os digo, es un placer que Radio Nacional se encuentre vinculada directamente en esto. Yo les invito a que se queden a las 8:30, pero va a haber más ponentes, más invitados, así que les agradecería que no se fuesen de aquí. Es todo. Él es un gran especialista en el ámbito académico, y una gran parte de tu vida, aunque también has trabajado en televisión española y en radio, lo has dedicado fundamentalmente a la otra parte, a enseñar qué es esto de radioteatro y cómo se puede desde las ondas hacer el mejor teatro del mundo. Bueno, más que enseñar, a compartir la pasión, ¿no? por este medio tan bonito que es la radio, en el que los de mi generación y probablemente la de Volpini también, que somos un poco mayores los dos, pues realmente crecimos en la comunicación más que con la televisión, con la radio. Bueno, en cualquier caso, quiero empezar dando las gracias a Tono, primero por la presentación, segundo por la acogida, porque la verdad es que comentábamos esto al principio,
que el sitio es, además de acogedor, es magnífico, una acústica maravillosa, y la verdad es que no podía ser el sitio mejor para celebrar este congreso. Naturalmente también mi agradecimiento a Chus, a Fede Volpini, a todos los que han participado en la organización del congreso por invitarme, ¿no? La verdad es que cuando Volpini me llamó, Volpini y Chus me llamaron para participar en el congreso, la verdad es que me ilusionó mucho la idea, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que tanto los que hemos trabajado en la radio en algún momento de nuestra vida, los que hemos intentado compartir esta pasión por el medio, siempre, o en los últimos años al menos, hemos tenido esa sensación de estar en deuda con la radioficción radiofónica, ¿no? Ya sabéis que, desgraciadamente, en los últimos 35 años de vida de la radio en nuestro país, la radioficción prácticamente no existe para las empresas de radio, ¿no? Se ha dicho que no es rentable, se ha dicho que no hay demanda, se ha dicho que no hay audiencia, pero curiosamente hay una paradoja, ¿no? Vosotros sabéis que, por lo menos algunos, pues, Joaquín, por ejemplo, que es un recién licenciado de la facultad, tipo brillante, estudioso del medio, ¿no? Sabe que, por ejemplo, sobre el medio radiofónico se editan muy pocos libros, ¿no? Ahora mismo todos los investigadores, toda la universidad, todo el ámbito del conocimiento se dirige fundamentalmente o hacia la televisión, ¿no? O hacia el ámbito de la multimedia, ¿no? Se escribe muy poco sobre radio, pero digo que es paradójico que con el poco interés que hay desde las empresas de comunicación radiofónica, desde las radios, por esto de la radioficción, curiosamente, uno de los pocos libros que se ha editado en el último año ha sido precisamente uno sobre radioteatro, que es el que ha hecho Emma Rodero y Soengas, que, por cierto, Emma va a estar en Zaragoza mañana, me parece que es, ¿no? Bueno, eso es paradójico, ¿no? Pero también es paradójico que, por ejemplo, ayer o anteayer, la cadena SER puso en marcha en su web un apartado dedicado a los grandes programas de la historia de la cadena SER, ¿no? Curiosamente, de los 3 apartados a los que se dedica esta mini web, uno de ellos, curiosamente, es la ficción, ¿no? Es decir, que de alguna manera la ficción para la empresa no existe, pero en cambio hay algo, tanto en la audiencia como en los estudiosos, como en los comunicadores, que nos hace sentir que efectivamente la ficción todavía tiene muchas cosas que decir. De tal manera que, si no fuera así, ¿cómo es posible que seamos capaces o que sean capaces de organizar un acto como este a 3 bandas, ¿no? A 3 bandas tan diferentes como son Zaragoza, Madrid y Colombia, ¿no? Hay algo que tiene que mover esto, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, digo que, efectivamente, yo creo que la ficción radiofónica vive en esa situación de paradójica y, de alguna manera, los que hemos vivido la radio, los que hemos vivido de la radio, en algún momento tenemos muchas cosas pendientes con ellas y tenemos algunas deudas con la ficción radiofónica, ¿no? Claro que algunos de los detractores, ¿no?, de la ficción radiofónica dicen, bueno, pues es que, claro, ya no tiene sentido programar Ama Rosa en la radio porque eso no tendría audiencia. Pues claro, pero es que no tenemos que programar Ama Rosa, tenemos que programar otro tipo de ficción. Lo mismo que ahora no tiene sentido emitir en televisión española Estudio 1, tal y como se emitía en los años 60, pero sí tiene sentido otro tipo de ficción, como puede ser Águila Roja, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer una ficción adaptada a los nuevos tiempos. La radio que ahora oímos, la radio que ahora se hace, la radio que ahora consumimos, tiene algo que ver, lógicamente, con la que se hacía en los años 60 o en los años finales de los 50, pero naturalmente tenemos que adaptar los contenidos. Por tanto, digo que yo creo que efectivamente la ficción en sí vive una situación de paradoja, pero la ficción tiene sentido en la radio del siglo XXI, ¿no? Probablemente no como Ama Rosa, no como Matilde, Perico y Periquín, con lo que muchos de nosotros hemos casi crecido, ¿no? Pero naturalmente sí tiene sentido la ficción desde otros formatos, ¿no? Y eso lo hemos ido viendo en los últimos 20 años de la radio española. ¿O acaso no es ficción o algo de ficción El señor Casamayor de Javier Sardá?
¿O acaso no es ficción los programas de radio matinales que se están experimentando ahora en la FM en España? Claro, eso es radioficción, ¿eh? Lo que ocurre es que, lógicamente, es otra forma de jugar con el talento, jugar con la creatividad y jugar, lógicamente, con la capacidad expresiva del medio, ¿no? De tal manera que, incluso, eso es también parte de esa anécdota que os estaba comentando hasta ahora, es paradójico que los grandes premios internacionales, desde el Premio Mónaco, Prix Futura, Urti, etcétera, etcétera, realmente cuando empiezan a fallar los premios, en lo que se fija precisamente el jurado es en la creatividad y en las dosis de ficción e innovación en el lenguaje que se está produciendo en ese programa de radio. Por tanto, yo creo que estamos en deuda con la ficción radiofónica. Creo que tenemos que seguir reivindicando la capacidad del medio para estimular la imaginación del oyente. Tenemos que seguir reivindicando al medio para traer de nuevo a los clásicos a la gran masa, ¿no? a la población en general, y tenemos que reivindicar la radioficción, el radioteatro, con otros modos, con otros formatos, con otras maneras, pero tenemos que reivindicarlo para un medio del que nunca debió desaparecer como desapareció fundamentalmente a partir de 1977. Como recordaréis, por lo menos los mayores nos acordamos de eso, 1977 es cuando en España se acaba con el monopolio informativo de la radio española, que lo tenía entonces Radio Nacional, y a partir de ahí la radio se hace mucho más informativa, pero sobre todo mucho más de opinión, ¿no? Y hemos pasado de una radio, digamos, almacén, magazine, donde cabía un poco todo, ¿no? Donde todos teníamos de alguna manera como oyentes también cabida, y hemos pasado a una dictadura de la opinión, que no digo yo que eso sea malo, lo que digo es que es simplemente barato. Y como es barato, las empresas lo que quieren es un producto que al final cubra el hueco, que gane dinero y el resto, pues ya veremos, ¿no? Así que yo, en estos 3, 4 minutos, 5 que nos han dado para intervenir, quiero aprovecharlos justamente para esto, ¿no? Para decir que la ficción, el talento, la creatividad en la radio sigue teniendo sentido, sigue teniendo sitio, y nosotros, bien desde el ámbito de la producción, como es el caso de Arturo, bien desde el ámbito de la formación, como es el caso de Chuse mío, bien desde el ámbito de la creación, como es el caso de Volpini, o bien como audiencia, como oyentes, creo que entre todos debemos de reivindicar el sitio que le corresponde a la ficción en la radio en España. Muchas gracias, Miguel Ángel. Estupendo. Tal vez es que esa ficción... Claro, en el mundo de la opinión que hay ocurren tantas cosas a diario que nos sorprende, es que parecen ficción. A veces escuchas realmente, hay tantos escándalos, tantas cosas tremendas que ocurren que escuchamos las noticias como si fueran ficción y quizá por eso le ocupan un poco el espacio. Bueno, cedo ahora la palabra a Federico Volpini, que me atreveré a llamarle una leyenda de la radio, en el mejor sentido de la palabra, y al cual le agradecemos todos, no solamente en su calidad de exdirector de Radio 3, en uno de sus momentos míticos y más encumbrados al que pudo llegar esa emisora, no porque ahora no lo haga, sino porque verdaderamente él lideró un momento absolutamente extraordinario y que a lo largo de su trayectoria nos ha enseñado a todos muchísimas cosas como creador y como radiofonista, y que ahora interviene en su particular representación del Festival Internacional de Teatro de la calle Noctívagos de Oropesa. Federico, adelante. Muchas gracias. En realidad yo no estoy aquí, yo soy el Festival Internacional de Teatro en la calle de Oropesa, que este año la edición de este año se dedica precisamente a la radio y a la radioficción. Ellos vendrán mañana, harán una performance en la calle y luego nos llevarán, a los que quieran ir, a un restaurante próximo donde van a hacernos un precio especial. ¿Qué será este precio? No tenemos ni idea, mañana lo sabremos. En Oropesa, si alguna vez les da a ustedes por ir por allí, es un pueblo que vive la ficción en la calle. Yo he ido ya 2 veces al festival, la última como jurado del premio de teatro en la calle, y es donde se ve cómo la gente de verdad vive la ficción, vive la fantasía, vive la imaginación. En la plaza de Oropesa
Este año pasado estuvo el festival dedicado al tren. Apareció una señorita argentina vestida como de los años 30. Pregunta, por favor, la estación del tren. 3 señores sentados en la plaza y dicen, aquí es esta. Pero yo no veo tren. Mire usted bien. Pero no hay vías. Imagine. En ese momento empieza a venir la gente del pueblo, pone vías por la calle, aparece un tren de cartón y madera y los actores llegan por vía de la imaginación. Allí se hizo físicamente, la radio hace eso mismo, de tal forma que es el propio oyente el que genera su espacio, el que genera su movimiento, el que genera su profundidad. La radio me parece que es con el libro el ámbito más excepcional, el más adecuado para la ficción. Yo siempre pongo ejemplos tontos, pero al fin y al cabo, como también me ha tocado dar clase más de 20 años en el máster de radio con gente que está aquí impresentable como yo, y he tenido la oportunidad de vivir con gente joven, edición tras edición del máster, muchachos que entraban allí queriendo ser todos periodistas de fuste y que terminaban el máster y más de la mitad querían ser escritores, actores, realizadores de ficción radiofónica. Cuando la imagen es preciosa también, pero la imagen se te impone. En la radio, cuando alguien te dice, aquella persona era bellísima, hombre, animal o cosa, tu persona bellísima. Es bellísima porque es tu ideal de belleza. Cuando te dicen, aquello era horrible, es horrible, es lo que a ti te da miedo de verdad. Si en la radio escuchas 12 de la noche, estás en casa. ¿Has cerrado la puerta de casa? Hasta que no vas a verlo no paras. La radio vive en tu vida. Y de hecho se está hablando de la información. Iñaki Gabilondo es un excelente actor que finge la imparcialidad, pero es mentira. Es un actor que está haciendo un papel y lo hace además muy bien. Yo quiero romper, como ha hecho Miguel Ángel Ortiz, una lanza entusiasta por la ficción radiofónica. La ficción radiofónica tiene una excelente salud en cualquier país menos en Suecia, en Inglaterra, en Alemania, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Rusia, en todas partes. Solamente aquí, por algún motivo que no acierto bien a comprender, hay sus razones. Y alguien me está llamando. No estoy aquí. Por algún motivo que no acierto bien a comprender, ha sido desbancada de las ondas, pero sin embargo, cada vez que la ficción radiofónica sale a esas ondas, el tiempo al que se refería antes José Tono de Radio 3, donde se recuperó la ficción con Siritinga, con un montón de propuestas, Hércules de Tirinto, Saladino, la audiencia subió casi al doble. Y cuando esa ficción desapareció, 5 o 6 años después, el entonces director de Radio 3 hizo una encuesta preguntando a sus oyentes jóvenes qué echaban de menos, qué querían. Y un día me lo encontré en el Festival de Benicàssim, no puedo negarlo porque había muchos testigos, entre otros el director del primer festival, me dijo, tío, ¿quieres ficción? Claro. Es el género más rico, el género más maravilloso que se pueda actuar jamás en una radio pública o privada. Y creo que va a volver con fuerza y creo que este segundo congreso empezó el año pasado en Zaragoza. ¿Han estado en Zaragoza alguna vez? Viento, mucho viento. La estación, porque allí tienen muy mala leche, está orientada hacia el viento. Y la gente piensa que es para fastidiar a los viajeros. No, es porque el tren, el AVE, sale de ahí impulsado por el viento. Y llega a cualquier sitio por el viento. Y por el viento ha llegado la ficción hasta Madrid, hasta Colombia. El año que viene irá a otros países. Y vamos a acabar siendo una inmensa red de radioaficionados. Damos por presentado este segundo congreso internacional de radioteatro y ficción sonora y damos paso a la siguiente o la primera mesa redonda interesantísima, Juegos sin Fronteras.